Te faltaba que me hubieras dicho. Bueno, perfecto. Entonces decíamos que esas enfermedades de carácter profesional nos causan una lesión en la cóclea o caracol que se denomina hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Entonces decimos que el nombre de la enfermedad. Entonces este tipo de enfermedad es una enfermedad incapacitante, es una de las enfermedades que más daño causa en los trabajadores y es una de las enfermedades más fáciles de, digamos, de evitar. Es una de las enfermedades más sencillas y más fáciles de evitar y que todo ingeniero agroindustrial y todo ingeniero forestal, todo ingeniero, cualquier ingeniero puede efectivamente llegar básicamente a un control. Ese control lo encontramos a partir de unos cálculos y de un conocimiento que está directamente relacionado con una técnica. Esta técnica es adecuada para el control de ruido industrial. Técnica sencilla, pero para eso necesitamos conocer acerca de lo que es el ruido. Decimos entonces que el ruido es una energía que se disipa en la medida en que recorre una distancia y que cuando está directamente percibiéndola el ser humano, puede llegar a causarle un daño auditivo, un daño en el cerebro, un daño neurosensorial. A partir de ahí decimos que conocemos nosotros el ruido como una energía acústica que se desplaza a 364 metros por segundo. Una energía que se disipa muy rápidamente. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Los oigo? A ver, muchachos. Entonces decimos que la velocidad se desplaza a 344 metros sobre segundo. Sobre segundo. Perfecto. Esa es la velocidad del sonido. A partir de ahí entonces podemos decir que esa velocidad del sonido, si nosotros estamos, eh, tenemos en una bodega una máquina que hace mucho ruido, esa máquina va a desplazar esa velocidad a una altísima velocidad y esta va a rebotar y luego rebota por acá y causa efectivamente un alto nivel de ruido. El ruido. Pero el ruido, ¿qué es? El ruido es básicamente, vamos a dibujar por aquí, el ruido es básicamente, Profe, ¿puedes pasar un momento a la anterior página?
Espérate que estoy dando la entrada a dos muchachos acá, Santiago y Alejandra, anterior página. Míralo, entonces ahí tenemos algunas cosas súper interesantes que tenemos, eh, que tenemos para aprender. Entonces la velocidad del sonido, 344 metros sobre segundo, un desplazamiento que se hace a través de unas ondas, y esas ondas están causando entonces un daño cerebral, un daño, un daño neurosensorial, un daño en el octavo par craneal, y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver eso. Perfecto. Quiero mostrarles una presentación, pero antes de eso quiero hablarles de las normas. Las normas arrancamos con la resolución 2400 del año 1979, llamado también Estatuto de Seguridad Industrial. Y esa, Santiago Castañeda, ¿cómo se llama la norma? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo te Son 2400, estatuto de que en esa última parte se me olvidó. cómo? Resolución 2400 y estatuto de algo le escuché, profe. Sí. ¿Por qué no abre porfa la cámara? Es que se me pone, no le entiendo, profe. Ok, perfecto. Mira, entonces resulta que contamos nosotros con una norma, con unas normas importantes, y una de ellas es la 2400. Arranca entonces en el artículo 88 diciéndonos que efectivamente en todos los establecimientos de trabajo, Es la resolución 2400. resolución 2400, y nos dice que en todos los establecimientos de trabajo en donde se produzcan ruidos, se deberán realizar estudios de carácter técnico para aplicar sistemas o métodos que puedan reducirlos o amortiguarlos al máximo. Entonces, esto que nos dice acá es una norma, es una obligación. Dice que se examinará de preferencia la maquinaria vieja, defectuosa o en mal estado de mantenimiento, y que se tiene que ajustar o renovar según sea el caso. Uno de las empresas donde hay más ruido son las empresas de carácter agroindustrial y las empresas de carácter forestal. Entonces acá nos dice que vamos a sustituir las piezas defectuosas y las vamos a ajustar correctamente. Perfecto. Los motores a explosión deberán estar equipados con silenciador eficiente. Ujú. Bien. Nos dice acá que el nivel máximo admisible para ruidos de carácter continuo en los lugares de trabajo será de 85 decibeles de presión sonora, medidos en la zona en que el trabajador habitualmente mantiene su cabeza, el cual será independientemente de la frecuencia. Pero, ¿qué es frecuencia? ¿Qué es frecuencia? Aquí tenemos un trabajador, ¿cierto? Y entonces aquí nos habla de unas frecuencias. Entonces, así es como nosotros entendemos el ruido, pero finalmente las frecuencias son esto: una frecuencia, otras frecuencias, otras frecuencias. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Decimos nosotros que el ruido es una energía, y esa energía se disipa a través de la distancia. Aquí tenemos una piedra que se lanza en un lago, ¿cierto? Entonces esas ondas van pasando de esa forma, de esa manera, y en la medida en que llega a la orilla, la onda tiene menos energía que esta primera. Esta primera onda tiene más energía que esta. O sea que decimos que en la medida en que pasa la distancia se disipa la energía. Decimos entonces, hablamos que es una onda y que tiene una energía, y si tiene una energía, pues hace parte de una potencia que tiene. Entonces les iba yo a explicar lo que eran efectivamente las ondas. Les decimos que estas son unas ondas. El oído humano tiene la característica de percibir las ondas entre 20 y 20.000 Hz. Los Hertz son las oscilaciones sobre segundo. Los Hertz son las oscilaciones sobre segundo.
entre 20 y 20.000. Es el umbral de la percepción, ¿cierto? Pero entonces dijeron, como hay tantas ondas, pues hay 19.980 ondas, tenemos que agruparlas. Entonces había una gran cantidad de científicos, los científicos que empezaron a estudiar el tema de las ondas y efectivamente dijeron, tenemos que agruparlas. ¿Y cómo las vamos a hacer? En bandas de octava. Bandas de octava significa que vamos a empezar no en 20, a pesar de que el umbral está en 20, sino que vamos a empezar en 8. 8 Hz. ¿Y qué sigue entonces? ¿Cómo hacemos lo de la banda de octava? Lo que hacemos es duplicar la banda cada vez que se pueda. El doble de 8 es 16, el doble de 16 es 32, el doble de 32 es 64 y el doble de 64 sería 128. Pero, pero, mm, a ver, unos estudiantes que me piden acá que les dé acceso, pero no los veo. Ujú. Entonces, ay, muchachos que están en Sotará. Bueno, entonces aquí hablábamos de bandas de octava, entonces dijeron el doble sería 128, pero por motivos técnicos, bueno, por motivos mnemotécnicos, dijeron vamos a cambiar en vez de 128 a 125 para que el doble de 125 sea 250, el doble 500, el doble 1000, el doble 2000, el doble de 4000, el doble de 4000 sería 8000 y el doble de 8000 sería 16.000 Hz. Y entonces dijeron, pero ¿por qué vamos a separar en bandas de octava con colores diferentes? Entonces dijeron, bueno, esto de los colores diferentes es una cosa muy interesante, donde estas seis bandas de octava las vamos entonces a tener con un color diferente porque son las frecuencias que se llaman frecuencias conversacionales. Esas frecuencias conversacionales efectivamente eh, son muy importantes porque son las que capta el oído. Nosotros no captamos las frecuencias, las infrafrecuencias ni las suprafrecuencias, sino que son básicamente estas de color amarillo, que son las 6 frecuencias conversacionales más importantes. Vamos a escribir entonces aquí que esas se llaman las frecuencias conversacionales. Se llaman frecuencias conversacionales porque son las que capta el oído. Nuestro oído, el oído humano, tiene efectivamente unas características bien importantes donde podemos nosotros apreciar a través de esta gráfica dichas frecuencias conversacionales, que son 6, son las que están en color amarillo: 125 Hz, 250, 500, 1000, 2000 y 4000. Esta, que va a ser la más grande, la que más energía tiene, la vamos a llamar 125 Hz. La que le sigue es la mitad de ella, ¿cierto? Y entonces, como es la mitad, va a ser 250 Hz. O sea, 250 veces en un segundo. Claro, es la mitad de la de 125. Esta la vamos a llamar 250. Esta de acá la vamos a llamar 500. Esta que es la mitad la vamos a llamar 1000. Esta que es la mitad la vamos a llamar 2000. Y esta otra que es la mitad de esta la vamos a llamar 4000. 4000 Hz. O sea, 4000 oscilaciones sobre segundo. Pero muchachos, ¿cuál es cada una de ellas? Bueno,
Yo les voy a decir cuál es cada una de ellas. ¿Quién se quiere ganar una décima? Francisco, tú por ahí, yo te veo que tienes una guitarra, ¿cierto? ¿Cierto? De pronto tendrás un tambor. Sí, profe. ¿Tienes un tambor? ¿Cómo? Un tambor, tambor, No, guitarra. guitarra. ¿Quién tiene un tambor por ahí? Necesito a alguien que tenga un tambor por ahí a la mano o algo que se le parezca. Tengo un baúl que suena muy bien. Dale, dale, ¿un qué? Eso. Un momentico. Eduardo, dale, pero abrí la cámara. Eduardo. Profe, pero no, lo que tengo es un baúl. Ah, un baúl. Sí, de Bueno, los... ustedes ven ahí que está todo, eso, pero sirve, espérate un segundo. ¿Ustedes ven gris la pantalla? Sí, ¿cierto? En este momento, ¿cómo la ven? ¿Se ven entre ustedes? Ok, perfecto. Dale con el baúl. Eduardo, es la frecuencia de 125 Hz. Ahora necesito a alguien que se quiera ganar una décima, que tenga una ventana que chille o algo que chille, un chillido. Necesito un chillido. A ver, todos busquen un chillido por ahí. Una ventana que chille o algo así. A ver, Lice. Dale, David, abrí la ventana. Luisa, te veo muy seria. Dale, Adriana. A ver, ¿qué pues? Hágale, ya. Edward se ganó una décima. Un chillido, necesito algo. Y ese chillido puede ser de pronto una. No, Dale, mi ventana el chiste es levantar, profe. Mi dale, ventana chilla durísimo. dale. Eso es lo que queremos. La mía no suena. A ver, la que chille. La que chille primero. Mario también suena, profe. Dale, a ver, ¿cómo hacemos? Jennifer, dale, ¿Sí lo escuchaste, profe? pero poquito, dale, súbele un poquito, a ver, acércate más. ¿No se escucha, profe? Dale, a ver, todo silencio. No se oyó bien. Adriana Arboleda, dale. Jennifer, otra vez, a ver si podemos. Ese chillido, ¿ustedes se acuerdan de las ventanas de la facultad? Ese chillido es el de 4000. ¿Listo? Profe, aquí lo tengo. A ver, te oigo. Lo escuchan, pero no lo ven. Exacto. No, ese es el que uno destiempla los dientes. ¿Sí? Otra vez. Perfecto. Sí. Entonces ya nos dimos cuenta. Luisa, ¿cómo te pareció el sonido? Luisa Daza, No, profe, feo, estresante. estresante. Ese ruido, ese sonido es el que hace que exista un daño auditivo. Cualquier cosa que le haga a uno rechinar los dientes, efectivamente es lo que le hace a uno que exista el daño auditivo. ¿Ustedes se ven ahí en este momento? ¿Están viendo a Luisa? Sí. Luisa, ¿te ves? Eso. No, profe, usted. Sí, profe, nos vemos todos. No, a ver. Bueno, ahí ya se ven todos, ¿cierto? Ok, perfecto, bien. Entonces, ¿quién fue el de... Edward, ¿fuiste el que hizo el chillido de la ventana? Sí, señor. Otra vez, hazme el favor. Listo, un momento. Date, mi amor. No. ¿Sí se escucha bien? Sí, está perfecto, esa es la parte más importante
Pero espérate un segundo, yo le doy compartir para que veamos eso. ¿Listo? Perfecto. Eduardo, otra vez, por favor. Miren, Ya. a ver, ¿este está acá? Listo ya, Eduardo. No más. Listo, perfecto. Eduardo, y tú mismo nos hiciste la de 4000, ¿no? Perdón, ¿quién nos hizo la de 125? ¿La del tambor fue Eduardo también? Sí. Eduardo, no te vas a olvidar de las dos décimas. Dos décimas para Eduardo. Eduardo, necesito ¿Otra vez? el tambor duro. Perfecto, Eduardo, gracias. Muchachos, ¿lo vieron? ¿Vieron la diferencia entre las dos ondas? Dice, ¿viste la diferencia? Laura Mera, ¿lo viste? Perfecto. Juan David, ¿lo viste? Juan David está feliz acostado en la cama, pero no te preocupes, está perfecto. Estoy enfermo, profe. Ah, ¿qué tenés lo que sabemos? Estoy lesionado, profe, ¿Lesionado de qué? de la rodilla. Ah, ¿y grave o qué? Pues, vea, profe. Te mandamos la mejor de las energías para que te mejores. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, acabamos de presenciar la frecuencia de 4000, que es la del tambor, y la frecuencia horrible, que es la de la ventana. Perdón, la frecuencia horrible, que es la de 4000, y la frecuencia sabrosa, que es la de 125, que es la del tambor. ¿Listo? Es la grande, boom, 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 el tambor, boom, 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 la de 125, y la frecuencia, que es una frecuencia supremamente de alta frecuencia, es efectivamente la de la ventana. Lo que Edward nos hizo ahora, el favor que nos hizo de hacernos oír esa ventana, efectivamente es igualito a la de la faca, entonces eso se llama una frecuencia de 4000, que es de alta frecuencia, 4000 Hz. Esta otra señorita, 125. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la que daña más el oído? Efectivamente, muy bien. La frecuencia de 4000 es la que daña el oído. Quiero mostrarles entonces, aquí tenemos el oído. El oído es este órgano que tenemos aquí. Esto se llama pabellón auricular. Esta es la glándula que produce la cera. Esta de acá son los vellitos. Esa cera lo que hace es que quita cualquier partícula de polvo o alguna cosa, la deja ahí metida para que no pase directamente al tímpano y empiece a dañar todo por acá. Entonces es una protección para el tímpano. Desde aquí hasta acá se llama conducto auditivo externo. ¿Les recordamos? Conducto auditivo externo. Tenemos el tímpano, que es una membrana que oscila, una membrana que vibra. Ustedes pueden observar entonces, aquí tenemos el tímpano, martillo, miren acá, el martillo, el yunque y el estribo. Los tenemos y ya nos damos cuenta entonces por qué efectivamente, espérense, yo hago acá una cosa chévere. Aquí podemos entonces apreciar, muchachos, efectivamente, este, este oído. Ya lo ven mejor, ¿cierto? Diana, ¿cómo te pareció? ¿Creció? Mira, aquí tenemos la glándula que produce la cera, conducto auditivo externo, viene en este momento
tímpano, martillo, que es como un martillo, mire, como una porra, ¿no? Martillo, yunque, y el estribo es igualito a un estribo de un caballo. Entonces estos son unos huesecillos, entonces esto se llama el oído medio. El oído medio tiene tímpano, martillo, yunque y estribo. En este huequito que ustedes observan acá, eh, está la ventana oval. Está la ventana oval. En este momento, quiero que por favor todos hagan lo siguiente. Vamos a coger una hoja de papel. Todos una hoja de papel sin arrancar el cuaderno. Cogen una hoja de papel, pero sin arrancar el cuaderno. O sea, ponen colgando aquí la hoja, ¿listo? A ver, todos los quiero ver. Todos con la hoja. Sara Becerra, dice Pilimue. Juan Pablo, eso, la hoja. Luisa Acer, Diana Natra, Laura Valencia, todos quiero que me muestren así la hoja. Perfecto. Muy bien, Alejandra, Carolina, perfecto, bien. Mayra, ajá. Y hacemos esto. Hola, 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 hola. ¿Sí? Hola, 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 hola. Eso, pero abran todos el micrófono para verlos. A ver, Luisa. Todos, muchachos, a ver, abran todos los micrófonos y digan Digan, lo más duro. Juan David, no te duermas. Acuérdense que tenemos parcial mañana, todo depende de que nos digan la cuerda o no. Y no, el parcial es durante 8 días. Duro. Hola, Luisa, no va a tener abran los. Silenciar a todos, antes de silenciar a todos, ya los silencié. Entonces, eso que acabamos de percibir es una onda, es la vibración, es el paso de esa energía a través de ese material que se llama papel hacia los dedos, y los dedos nuestros, nosotros percibimos esas vibraciones. Esos dedos tienen unas terminaciones nerviosas, que se llaman dendritas, que hacen parte de las neuronas, y nosotros captamos mediante estímulos eléctricos efectivamente esa sensación. Bien, a partir de ahí decimos que nuestras ondas son una energía. Esa energía efectivamente se puede medir a través de los decibeles. Perfecto. Bien. Muy bien. Entonces, estábamos diciendo eso, porque resulta que esto que sentimos nosotros a través del ruido no es más que una vibración, donde aquí se multiplica en el tímpano. El tímpano es una membrana como el papel que nosotros acabamos de tener, pero increíblemente sensible. Y ese papel, si nosotros tuviéramos unas palancas, o sea, si tuviéramos unos, digamos, 3 alfileres uno al lado del otro, sentiríamos la vibración y dependiendo de la fuerza por distancia se ampliaría esa vibración. A partir de ahí, entonces decimos que este sistema que tenemos acá en el oído medio, decimos que funciona a partir de la física, funciona a partir de fuerza por distancia. Todo esto, fuerza por distancia con estos huesecillos. Lo que significa que en esta ventana oval, que es una membrana, se va a ampliar varias veces este sonido que se encontró acá y que se tradujo como una vibración. Esa vibración la pasamos directamente a la cóclea o caracol que tenemos aquí. Y en este momento es cuando yo me voy a la siguiente página anterior. Entonces aquí la tenemos, ¿cierto? Las ondas que acabamos de percibir. La siguiente página es esta y la siguiente es esta otra y la que le sigue es esta. Bien, decimos entonces nosotros que
A ver si están concentrados, muchachos. Adriana Arboleda, ¿qué es esto? Ay, dime. Una onda. No. Mentira, no sé. Ahora, Valencia, ¿qué es eso? Laura, te oigo. No, una línea, no sé. No, bueno, les voy a dar otra pista. Mi amigo Andrés David. El canal auditivo. Exacto. 2 décimas en la habilitación, pero me tenés que acordar, o sea. Pero ahí le di otra pista. No, pues wow, profe. Pues me hubiera preguntado a mí así. No, es que no. Bueno, te voy a dar otra pista. Bueno, pero entonces ahorita porque ya no. Espérate. No, pero pues era para la habilitación, Laura. Mira, aquí Yo le tenemos. hubiera dicho para la evaluación, profe. No, la habilitación. Mira, aquí tenemos el martillo. Ese es el martillo, el yunque y el estribo. Viene como así y viene el estribo. Perfecto. Recordamos entonces estas 3 piececitas, se llaman oído interno, martillo, yunque y estribo, y pasa unas vibraciones muy parecidas a las que nosotros percibimos hace un ratico con la hoja. ¿Listo? Y aquí apreciamos entonces la cóclea o caracol. Uy, cóclea o caracol. Y viene pegado acá. Bueno, así no es. Espérense. Pero con otro color. Blanco. Viene, en términos generales, viene como así. La cóclea caracol. Y aquí, muchachos, tiene una ventana que se llama ventana oval, que es otra membrana. Entonces decimos que estas son membranas, todas estas son membranas, estas de aquí son membranas. Aquí decimos que esto es una membrana que le transmite la energía a martillo, yunque y estribo, y el estribo le pasa esa vibración, pero multiplicada, a esta ventana que se llama ventana oval. Ventana oval, y por ahí está entonces pegado el octavo par craneal que se llama nervio auditivo y que va al cerebro. Pero esta parte de aquí, la voy a... Miren lo que voy a hacer, muchachos. ¿Sí ven el punto rojo? Lo que voy a hacer es a desenroscar ese caracol. Voy a desenroscar esa cóclea. Perfecto. Al desenroscarla, se me convierte en un cono. Al desenroscarla, se me convierte en un cono. Aquí lo tenemos, pero lo estábamos dibujando en color blanco. Aquí lo tenemos y me quedó torcida. Entonces, decimos que es así. Perfecto. Y aquí viene entonces de esta manera. Así. Y es más o menos esto lo que les quiero mostrar. Aquí tenemos el nervio acústico, nervio auditivo, que se llama el octavo par craneal. Octavo par craneal. Y aquí viene el martillo, yunque y estribo. Aquí el estribo. Y en este huequito de acá, en este huequito de aquí, lo que vamos a hacer es la entrada de ese ruido, de esa entrada. Entonces, esta cosita rojita se llama la ventana oval. Ventana oval. Esa ventana oval tiene una característica muy importante y es que va a alimentar de vibraciones esta cantidad de pelitos que se llaman células ciliadas o se llaman cilios. Son unas células ciliadas que se encuentran en un medio rico en unos minerales que son altamente conductores de la energía eléctrica, ¿cierto? Aquí los tenemos. Y entonces esas células ciliadas, la naturaleza o Dios pues las hizo de tal forma que estaban agrupadas y esas células, esas frecuencias conversacionales se encontraban agrupadas en unas secciones y esas secciones le pasaban entonces la energía
a este nervio auditivo. Mírelo ahí, nervio auditivo. Está conectado con todas estas células ciliadas y le pasan esas sensaciones eléctricas a ese nervio auditivo que se llama octavo par craneal, que se van directo para el cerebro. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la parte importante de esto? Tenemos entonces aquí, donde yo voy a dibujar esto, este pequeño grupo que se encuentra aquí, es el grupo de las células que atienden las frecuencias de 4000 Hz. ¿Y cuáles son las frecuencias de 4000 Hz? Esas que Edward nos estaba haciendo chillar. Edward, otra vez, porfa. Bueno, Luisa dijo que no. Listo, profe, ya voy. Luisa, un poquito. Espérate. Esta bella canción para Luisa. Sí. No, mentira. Dale. Uy, Luisa. Edward, ya. Ya. Perfecto, gracias, Edward. Listo, profe. Perfecto. Como se dieron cuenta, entonces nosotros desenvolvimos esa cócleo caracol y de esa forma entonces fue que nosotros logramos hacer esto. Entonces, recordamos, oído externo, que es el conducto auditivo hasta que llega al tímpano, martillo, yunque y estribo, oído medio, oído interno, este otro. Cuando se daña la cóclea o caracol en esta sección de 4000 Hz, entonces empieza el trabajador a perder básicamente el oído. Entonces va a tener algo que se llaman pérdidas. Esas pérdidas se pueden dar por tres cosas. Las pérdidas se pueden dar por tres cosas. Pérdidas auditivas. Se dan básicamente por tres cosas. La primera es obviamente pues por una sobreexposición al ruido. O sea, por un daño auditivo. Eso se llama trauma acústico. Primero por un trauma acústico. Segundo, por la edad. Ay, les tengo una buena noticia. Ahorita se las doy. Creo que en este salón, creo que fue Edward el que me dijo en la clase pasada, profe, ¿por qué no regala una beca para estudiar seguridad y salud en el trabajo? Edward, ¿fuiste tú? ¿Quién fue? Lo induje a ello, profe. Eso, me indujiste a ello y ya hoy hoy lo pasé a consejo y lo aprobaron. Para el mejor, prueba saber pro. Faltan dos cosas. Falta que el decano nuestro, el decano de salud, hable con, ¿cómo se llama? O sea, que entre ellos dos hablen, decidan y listo. O sea, no, nosotros ya lo decidimos. Ellos son invitados, entonces ellos tienen que normalizar el tema. Vamos a ver si lo alcanzamos a sacar para este semestre, pero tienen que acordarme. ¿Listo, muchachos? Ok. Listo, profe. ¿Al fin quedó para el 14 y 15? ¿Qué cosa? ¿Lo de las pruebas? Sí, señor. No, yo no sé qué preguntar a la profe Sandra. Es que por ahí estuve indagando, pero pues al parecer no sé si alguien sabe algo más del tema. Profe, yo había escuchado que al primer puesto le daban como creo que 2 semestres de maestría o la mitad de la maestría y al segundo una beca en salud ocupacional. Sí, toda la de salud ocupacional. Ajá, sí, pero esa no estaba, o sea, yo esa la propuse hace un año, pero con la pandemia y toda esa cosa se nos olvidó. Se pasó, etcétera, y nunca hubo nadie, como esa fue una idea mía,
Entonces, eso se quedó ahí hasta que Edward me indujo a acordarme. Pero Sandrita lo tenía en su cabeza, pero no estaba legalizado. Vamos a ver. Entonces, primer y segundo puesto de la facultad van a tener esos dos reconocimientos interesantes. ¿Cómo les parece? Eso es una cosa muy buena, porque yo pensaría que son 50 muchachos que se presentan, pienso yo, y tener dos becas para 50, o sea, uno de cada 25. Eso es un regalo de aquí a mañana. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, muchachos, miren, esas pérdidas auditivas se dan básicamente por esto que tenemos aquí. Básicamente lo podemos decir. ¿Qué tenemos aquí? Trauma acústico, edad y ototóxicos. Trauma acústico es una explosión muy fuerte que hubo, o en su defecto tuvo un trauma acústico por sobreexposición a partir de los años de exposición. La edad, los viejitos pierden sensibilidad en el tímpano, y los ototóxicos son todos todas aquellas drogas que sirven para matar bacterias, como por ejemplo ampicilinas y todas esas drogas. Entonces, el abuso de esa droga hace que los seres humanos perdamos sensibilidad auditiva. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Hablen a ver, muchachos. Pregunten, pregunten. Estas frecuencias conversacionales son estas mismas de acá. Mire usted lo interesante. La de 125 es la más grandota, que es la que más energía tiene. Miren, miren, tablero. 125 oscilaciones en un segundo. ¿Sí estamos? Perfecto. Muy bien. Está súper chévere. Bueno. Así las cosas, muchachos. Decimos entonces, así las cosas decimos, que tenemos entonces, Profe, una pregunta. sí, ¿Cualquier frecuencia por arriba de los 85 decibeles daña? esa pregunta es muy buena. Vámonos entonces a acá donde está nuestra presentación, que finalmente la tenemos o sea, tenemos la norma, muchachos. Vamos a ver. Por acá teníamos la 2400. Teníamos acá la 2400. Todo eso para llegar nuevamente acá. Te agradezco la pregunta porque la estaba esperando. Artículo 88. Y vamos en el artículo 88 y mire ya todo lo que vimos. Este tema de ruido es una cosa increíble. Ayer, es que estoy muy emocionado por esto que les voy a decir. Ayer me llamó una señora. Entonces, buenas, habla con el profesor Juan Miguel Villa. Yo sí, pero no la puedo atender ahorita porque estoy en reunión de departamento. Así le dije a la señora. Me dijo, vea, es que le llamo aquí de Bavaria porque hay una ingeniera que estamos entrevistando y ya quedó seleccionada, está compitiendo con otra persona, con otro ingeniero. Yo le dije, ¿y qué? Cuénteme. Es para el tema de seguridad y salud en el trabajo, para que nos apoye aquí, y también temas relacionados con VPN. Y entonces, no, pues claro, le hablé media hora y la contrataron. Bueno, no sé, hoy le decían, o sea, hoy le hacían las últimas pruebas, pero muy chévere. Y quedé amigo de la señora, de la psicóloga, bueno, o la jefe de recursos humanos de esa área de Bavaria, para llevar más muchachos. ¿Cómo le parece? Increíble. Eso es una cosa increíble. Me dijo, aquí tengo, me llamó la atención que sabe mucho de seguridad y salud en el trabajo, siendo ingeniera recién egresada. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Bueno, sigamos.
Digamos, hablando carreta. Entonces, mentiras. Entonces resulta, muchachos, que ese artículo 88 nos dice, efectivamente, esto de carreta no tiene nada porque en las clases de especialización es lo que yo les doy a los muchachos. ¿Cómo les parece? Y ellos aprenden lo mismo que ustedes. Es más, ustedes aprenden más porque ustedes son ingenieros. Los de la especialización son médicos, abogados, de todo. De todo. Ingenieros, compañeros de ustedes, tengo como 7. Muy chévere. Entonces aquí nos dice que efectivamente se tiene que cuidar del ruido. Pero ¿cuál es el límite máximo? Se nos dice acá que el límite máximo permisible será 85 decibeles. Pero aquí es donde responde la pregunta que me acabas de hacer. Dice, medidos en la zona en que el trabajador habitualmente mantiene su cabeza. Y aquí dice, el cual será independientemente de su frecuencia. O sea que no importa la frecuencia siempre y cuando no se pase de 85. ¿Cómo le parece? Mire, o sea, quiere decir que la suma de todas estas frecuencias no puede pasar de 85. Pero al hablar de suma, no hablamos de una suma lineal como la que nosotros conocemos, sino es una suma logarítmica. Una suma logarítmica. Y entonces recordamos lo que es eso. Y decimos que una suma logarítmica, pues decimos que son sumas. Una suma. Pero con el tiempo, así no pase los 85 decibeles, con el tiempo de estar como con tanta exposición, igual va a afectar, ¿no? Entonces viene entrando como enfermedad laboral. Sí, mira la pregunta tan chévere, mira lo que acabas de decir tan chévere. Entonces nos hablas que las enfermedades laborales tienen unas características importantes, pero súper importantes. Esas enfermedades laborales tienen unas características súper importantes. ¿Cuáles son? La primera de ellas es que aparece con el tiempo, aparece con años de exposición. Generalmente quiere decir casi siempre, ¿no? Aparece con los años de exposición. Exposición. Generalmente. También nos dice que otra de las características es que deja incapacidad. ¿Cómo le parece? Deja incapacidad. Esa es otra de las características pues, graves que se tienen, ¿no? Aparece con los años generalmente. Otra es que deja incapacidad. Otra es que a veces cuando el trabajador se retira de ese medio, su cuerpo tiende a recuperarse. En algunas deja secuelas graves.
parece. Mm. Mm. Yo les mandé, bueno, yo les mandé, yo les mandé una, yo les mandé un video. Entonces mañana tenemos parcial, ¿no? ¿Cierto? Entonces mañana tenemos parcial. Ese parcial. Profe, pero mañana no tenemos clase contigo. Ah, no, pasamos. Profe, pero ¿se acuerda que le dijimos que para el 3 y usted dijo que sí? ¿Y para el qué? Para el 3, para el martes. Mm, Y usted dijo que sí en el chat. Yo dije que sí. O sea, lo Sí. estabas hablando en el grupo, lo decías. Entonces digo que si estábamos varios de acuerdo, que sí. ¿No sería alguno de mis hijos que respondió? Sí. ¿Al 3? Ok. Bien. Espérense, de una vez les mando al otro grupo. Profe, Oigo. es que tengo una pregunta. Dentro de las primeras clases que usted dio en el video, usted decía, es que esta pregunta va a ser para el parcial. No sé si en ese momento la cortaba la grabación. Eso fue antes de la definición del accidente de trabajo, cuando se iba a empezar a hablar de la norma 1562 del año 2012. Mm, Usted dijo, no, es que esta pregunta, una buena pregunta, entonces va a ser de tal forma, y no sé si la cortaba o no sé. ¿Tú te diste de pronto Forrest Gump? Cuando Forrest Gump le dice, yo ya le voy a decir quién fue el que mató al presidente Kennedy. ¿Te acuerdas? Y él dice, y pasó alguna cosa y pronto. Que uy, no puede ser, le dijo. Me siento igual. No recuerdo. No recuerdo, pero si me mandas el pedacito, me acuerdo y te digo la respuesta. Entonces, esas son las características de las enfermedades laborales. Ujú. Profe, ¿y el parcial entra hasta la clase de hoy? Hasta que se llama. No, hasta una clase antes, porque si es hasta el 3, ajá, si es hasta el 3, entonces hasta la clase anterior. ¿El 3 es jueves? Martes. El martes, entonces dejémoslo para el jueves, ¿les parece? O sea, para el jueves de la Profe, otra semana, ¿no? sí, profe, para el jueves. Estaría bien, profe. Muchas Sí, gracias. está mejor porque en la tarde llueve Está muy mucho. largo. Sí, sí. Bueno, entonces, Profe, ¿y cómo va a ser la metodología? pues unas partes les voy a preguntar así directamente y pronto. Uno se gana un 0 y listo. ¿Cómo, profe? No se te escuchó claro. ¿Te viste Forrest Gump? Qué malo, profe. Bueno, digamos, venga. Y entonces, tienen que ponerse a estudiar. ¿Y saben por qué les puse ya de pasear? Porque en la clase antepasada había solamente 13 estudiantes y aparte de todo, de los 13 había como 4 que tenían la cámara apagada y me dio realmente un poquito como de jartera. Entonces, de una. Se equivocaron de muñeco. Profe, pero es que tiene que considerar que las condiciones ahora son diferentes. Son Yo diferentes. no puedo estar en clase, pues me veo la clase igual. Sí, sí, es totalmente cierto, pero como dijo el decano, nuestra facultad es, o sea, no es a distancia. Pero más que todo no es eso, sino era como la molestia mía por los 5 muchachos que tenían la cámara apagada. Bueno, pero ya eso ya pasó y igual yo tengo que hacer el examen y todo. Les voy a dar una pista, espérense, ya les voy a dar una pista. La pista, grupo A, grupo A. Ya. La pista es un emoji. Ya, ay no, pero este no es.
Se los mandé para el grupo B, pero igual, los dos llevan lo mismo. Este grupo A. Un segundo, ¿qué pasa? Ya, esa es la pista. ¿Cómo les parece? Maldad, profe. Quedaron callados. Bueno, Yo puedo decir que personalmente bajo mi condición no es nada gracioso, profe. Qué malo. tienes que contarle la condición a todos. No. Bueno, no mentiras. Entonces, ese es el tema de las enfermedades laborales. Entonces, eso responde a tu pregunta. Perfecto. Y la otra cosa me hablabas de tiempos de exposición. Entonces, continuamos entonces con esta legislación y hablamos de tiempos de Adriana Campo. ¿Por qué quedaste tan seria? Poniendo cuidado, profe. Bueno, entonces mira, aquí tenemos entonces, y nos habla de 85 decibeles de presión sonora medidos en la zona en que el trabajador habitualmente mantiene su cabeza, el cual será independientemente de la frecuencia. La frecuencia nos hace referencia a los ciclos por segundo, que es lo que explicamos hace un ratito. En donde la intensidad del ruido sobrepasa el nivel máximo permisible, será necesario efectuar un estudio ambiental por medio de instrumentos que determinen la presión sonora y la frecuencia. Pero ¿qué es eso? Nos habla de estudios ambientales, nos habla de niveles de presión sonora, nos habla de tiempos de exposición ahí, ¿cierto? Bien, eso lo vamos a ver en un ratico. Seguimos con esta norma y nos habla entonces específicamente de cosas interesantes, como por ejemplo, nos habla aquí que donde la intensidad de ruido sobrepasa el nivel máximo permisible, será necesario efectuar un estudio ambiental por medio de instrumentos que determinen el nivel de presión sonora y la frecuencia. Esos instrumentos pues, son unos sonómetros. Los sonómetros los podemos bajar nosotros aquí en el celular, ¿cierto que sí? Entonces podemos bajar el sonómetro. Entonces podemos ir bajando el sonómetro y yo les voy a traer un sonómetro de verdad que tengo acá. Mira. Aquí está. ¿Pueden ver esta caja tan grandota? Es el sonómetro, ¿cierto? Vamos a ver, ¿lo ven? Este aparato lo compramos para la especialización, ¿cierto? Es un sonómetro. Aquí lo tengo, ya se los muestro. Pero tiene la misma fiabilidad que el de ustedes, el que ustedes tienen ahí. Sonómetro. Míralo.
Laura Valencia y el resto de muchachos. Laura, tú eres forestal, ¿cierto? Sí, señor. Este tema es muy importante para ustedes como ingenieros forestales. ¿Sabes por qué? Porque casi no hay ingenieros forestales que se dediquen. Ah, tengo tres ingenieros forestales en la especialización. Entonces, casi no hay ingenieros forestales que se dediquen a la seguridad y salud del trabajo, sino solamente los que, o sea, hay pocos, realmente, ¿no? Este es un sonómetro. Aquí está el sonómetro, lo pueden ustedes observar. Y ahí está bajando el nivel de presión sonora y vamos a esperar a ver hasta... Él nunca va a llegar a cero, jamás llega a cero porque cero solamente se consigue en el vacío. Ustedes pueden apreciar. Laura, habla para que nos demos cuenta cómo sube. Hola. Cuenta esta vez. Se quemó. Sí. Tan bobo, maduré. Tan viejo y no madura. Dale, dale. Dale. ¿Ustedes son amigos? Lastimosamente sí, profe. Desgraciadamente. Ella me escribe a diario, querido compañero, me dice. Ah, pobre pendejo. Bueno, ustedes pueden observar cómo baja y cómo sube el nivel de presión sonora. Recordamos entonces que nivel de presión sonora hace referencia al ruido. Entonces, esperemos a que baje y Laura cuenta hasta 10, pero cuando baje como a 40 o algo así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10. Perfecto. Vimos que subió hasta cuánto. Como Acá. hasta 62. ¿Cuánto? Como a En 62. 73 por ahí. Sí, Cuando dijo 6, 7 por ahí. exactamente, subió a 73 y llegó a bajar a cuánto, a 60, a 40 y qué. Vamos a ver, si él no creo que alcance a bajar a 40. ¿Me gané décimas, no, profe? Sí, tiene décimas. Para la habilitación. Yo no voy a habilitar, mijito. ¿Lo verá usted o yo? No, de este grupo somos tan juiciosos que nadie habilita. Pues casi siempre habilitan. Entonces aquí podemos observar, muchachos, el nivel de presión sonora, cómo sube y cómo baja. ¿Bajaron todos ustedes ya el sonómetro? Bajen por favor la aplicación de sonómetro. Está descargando apenas. Eso, perfecto. Esa aplicación es muy interesante porque nos va a permitir tener una herramienta para conocer este tema de la seguridad y salud del trabajo. Cada vez toma más importancia debido a las constantes demandas que tienen los trabajadores sobre las empresas. A las constantes demandas que tienen los trabajadores sobre las empresas. Entonces, efectivamente, ingenieros forestales, ingenieros agroindustriales que conozcan acerca del tema, pues, y que les guste y que lleguen pues a una empresa con una hoja de vida importante como la de ustedes, teniendo esos cursos y todo eso que muchos de ustedes lo tienen, hace que efectivamente los tengan más en cuenta que a los otros estudiantes. O a la hora de una pasantía o a la hora de competir por un cargo, pues a los ingenieros. Quiero comentar también, quiero comentarles también a ustedes que
de la importancia que se tiene en el tema de seguridad industrial, solamente la conocen los dueños de las empresas y la gente de recursos humanos. Uno como trabajador o uno como estudiante o ingeniero recién egresado, pues sabe poco. Pero el tema de responsabilidad que les hablé en una clase pasada hace básicamente referencia a esa importancia tan alta que se tiene porque puede llegar a quebrar una empresa económicamente. Decimos entonces que el control del artículo 90, el control de la exposición a ruido se efectuará por uno o varios de los siguientes métodos. Primero, se reducirá el ruido entre el origen mediante un encerramiento parcial. En el origen mediante un encerramiento parcial. Se controlará el ruido entre el origen y la persona instalando pantallas de material absorbente. Se limitará el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido. ¿Y qué significa tiempo de exposición? Eso lo vamos a ver dentro de un rato, o lo vamos a ver en la siguiente clase, tiempo de exposición. Y se retirarán de los lugares de trabajo los trabajadores hipersensibles al ruido. Se suministrarán a los trabajadores los elementos de protección personal. Les recordamos en la clase pasada que habíamos dicho que en primer lugar deberíamos nosotros tener en cuenta a la hora de hacer un control en el medio, en la fuente, en el medio y en el origen. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Hablábamos de la fuente, en el medio y en la persona. La persona trabajadora. Entonces en la fuente, aquí donde hace referencia a cómo hacer, ¿cierto? Entonces en la fuente, pues dice que efectivamente que se revisarán o sea, los exhaustos y todo eso, ¿cierto? Se ajuste, el ajuste de la máquina, el exhausto, tornillos, todo eso. En el medio se construirá un encerramiento, como una pantalla, en el medio. Y en la persona con los elementos de protección personal, los EPP. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Hacemos referencia entonces en la fuente, que es la máquina. Entonces en esa máquina vamos a revisar los tornillos, el exhausto y todo lo que tiene que ver con los ajustes. En el medio vamos a instalar unas pantallas o en su defecto un encerramiento. Un encerramiento. Y en la persona hacemos referencia a los elementos de protección personal. Pero siempre nos vamos en esta como en este orden, en la fuente, en el medio y en la persona. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces yo les hablé, que yo les mandé un video. Ese video es de Steve Jobs. Por favor, y voy a hacer unas preguntas puntuales sobre ese video. Entonces, por favor, lo ven, lo estudian, lo entienden, lo escriben, o sea, de memoria, se lo aprenden. Pues, pero de memoria es un decir, ¿no? Entonces, quiero que tengan presente eso y que todo lo que yo hago es justamente para el bien de ustedes como estudiantes, sin estrés. Lo ven estos días por la noche y todo eso. ¿Listo? ¿Estamos? Una cosa muy sencillita. ¿Saben quién es Steve Jobs? Ahí lo van a saber quién es él. Bien, 91. El trabajo expuesto a las intensidades de ruido por encima del nivel permisible que esté sometido a los factores que determinen la pérdida de la audición, como el tiempo de exposición, la intensidad o presión sonoras, la distancia, el origen, todo eso, básicamente tenemos que estudiarlo. Entonces, aquí nos habla, vamos a detenernos un poco con relación a eso. Nos dice, todo trabajador expuesto a intensidades de ruido por encima del nivel máximo permisible. ¿Cuál es el nivel máximo permisible? Bien. ¿Alguien que sepa? 20.000, profe. Profe, ¿no era? Entonces mira que los 20.000 son la frecuencia, ¿cierto? 20.000 son la frecuencia. Entonces, 85 decibeles. estos son 125 Hz, que es la frecuencia. Y esa frecuencia tiene un nivel de presión sonora que, por ejemplo, podría ser 70.
en esa 70 decibeles en esa frecuencia. Entonces mira que son como emisoras, ¿no? Como cuando uno está oyendo 88.9 o algo así. Esa es la frecuencia. Y en 88.9 pues hay una intensidad de ruido. Entonces son dos cosas diferentes para que lo tengamos presente, Mira, quiero irme a la presentación acá. Un segundito. Quiero devolverle acá. Y decimos entonces que estas son las frecuencias. Y estas de aquí, estas son las frecuencias. Y las intensidades son el nivel de presión sonora expresado en decibeles. Estas son las frecuencias. Y escribámoslo aquí, frecuencias. Y entonces, es como tener nombre y apellido. Las frecuencias están dadas en Hertz y es una característica del ruido. Entonces yo digo nombre y apellido. Por ejemplo, esta aquí que voy a decir 60 decibeles. Mírenlo. ¿Lo ven, muchachos? 60 decibeles se escribe así. D y una B mayúscula. Digo yo frecuencia y apellido, ¿por qué? Porque aquí, esta frecuencia amarilla, que es la de 125, vamos a decir como ejemplo que es frecuencia. La frecuencia es 125 Hz. 125 Hz tenemos 60 decibeles. Esa es la explicación o la característica de esa frecuencia que tenemos ahí. ¿Saben? Esta amarillita son 125 Hz y tiene 60 decibeles. Es la característica. ¿Estamos? O sea, tiene un nombre y tiene un apellido. Quien impacta son los decibeles. Muchachos, ustedes se acuerdan que yo les conté que tengo una especialidad en pedagogía, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Perfecto. Vamos a coger nuevamente la hoja. Vamos a coger nuevamente la hoja de una esquinita, así, de una esquina. Y hacemos hola. ¿Estamos? ¿Listo? Hola, 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 hola. Hagámoslo para que tengamos la relación entre la frecuencia y el nivel de presión sonora. Hola, hola, hola. O sea, con la mano estamos sintiendo la frecuencia y con el oído estamos sintiendo el nivel de presión sonora. ¿Estamos? ¿O todos a ver? Hola, 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 hola. Hola, hola. Me acordé que así es como se habían ganado. ¿Se han dado cuenta cuando están empujando las vacas? Hola, 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 hola. Así es. Bien. Nombre y apellido, 125 Hz, 60 decibeles. Esto es un ejemplo, 60 decibeles, puede ser 65, puede ser 70, lo que sea, ¿cierto? Y la frecuencia hace parte de ese nombre que se llama ruido, que tiene un nombre y un apellido. Entonces, tiene un nombre que es 125 Hz y un apellido que son 60 decibeles. Nombre y apellido siempre va relacionado con el ruido, porque el ruido es una superposición de frecuencias. El ruido, decimos, es una superposición de frecuencias. ¿Sí estamos? Mira, este es el ruido. Este es el ruido de superposición de frecuencias. Que con el sonómetro se descompone la frecuencia. Cuando nosotros hablamos de la aplicación que tiene el celular, es algo que se llama nivel de presión sonora total, conocido también como LP total. Profe, qué pena. Sí. ¿Qué aplicación del sonómetro recomienda usted? Es que descargué una, pero no. Parece una de sonómetro y que es como, a ver cómo le digo. Al WhatsApp envío el pantallazo. Dale. Pero no me gustó. ¿O cuál recomienda? Si usted nos recomienda una, porfa, pues como para todos estar en el mismo canal. Sí, eso, me gusta. Entonces vamos a buscar una. Ya envío el pantallazo.
Mírala ahí. Listo. Vamos a buscar ese. ¿Pero ese cómo se llama? Sonómetro. Sonómetro info. Ya les digo cuál. Sonómetro. Este amarillito es el que yo uso. A ver, espérate, el amarillito, o sea, el de la mitad de los dos relojitos que tiene. Este amarillito. A ver si lo encontramos. Les recordamos que frecuencias e intensidad se llama, ¿no? Frecuencia e intensidad. En la frecuencia están relacionadas con la intensidad. Es el nombre y apellido que yo les digo, frecuencia e intensidad. Entonces, la frecuencia es el canal y la intensidad es el nivel de presión sonora, es el ruido. Yo les recomiendo que vamos a revisar este video, vamos a revisarlo, entonces ahí podemos ya conocer un poco mejor sobre lo que estamos hablando. ¿Sí estamos? Bien. Juan David, ¿qué opinas? Juan David, ¿fue jugando fútbol o qué? No, profe, en una moto. ¿Y caíste en una moto? Sí, profe. ¿Llevas casco? Sí, claro, lleva todos los implementos de seguridad, profe. Y bueno, el casco cerrado y todo, el casco se cerró para Sí, ti. sino que un perro se atravesó, profe, y tome. Un perro, sí. Vení, ¿y el casco se partió o no? No, profe, pues en realidad no fue tan, No fue grave. digamos, a tanta velocidad. Ujú, perfecto. En una curva. La curva, sí, es muy peligroso y no hay nada que hacer en una curva. Les decíamos muchachos que esas curvas llaman frecuencia e intensidad. Frecuencia e intensidad. Entonces, ese tema de frecuencia e intensidad también se aplica en el agua, ¿no? Intensidad, curvas de intensidad y frecuencia se llaman. En nuestro caso se van a llamar, pues, las curvas de intensidad y frecuencia, solamente. Entonces, ahí tenemos intensidad es el nivel de presión sonora y la frecuencia es el canal en el que hay ese nivel de presión sonora. Y entendemos que cuando una persona habla es una superposición de frecuencias. ¿Lo repito? ¿Lo repito? Sí, profe. A ver, galería. Esto. Entonces, perfecto. Entonces decimos que la intensidad y la frecuencia son como el nombre y el apellido. No puede haber, no puede haber una intensidad sin una frecuencia. No puede existir Adriana Campo sin el papá de Adriana Campo y la mamá de Adriana Campo. Adriana Campo es una persona que tiene unas características específicas. Cuando el profe está hablando, por ejemplo, tenemos entonces una gran superposición de frecuencias que están componiendo la voz. Nuestro oído está sintiendo. A ver, hagamos de cuenta que nosotros nos montamos todos en un avión y vamos a aterrizar a Japón. Aterrizamos. ¿Qué oímos? ¿Qué oímos cuando aterrizamos en Japón y cuando hablábamos, cuando nos bajamos del avión? Jessica López, contéstame. ¿Cómo habla un japonés? Dale. Ay, yo no sé, profe. No, pero pues trata de hablar. ¿Cómo, profe? ¿Cómo habla un japonés? No, profe, no sé. Dale. No sé, en su idioma, pues yo qué voy a saber. Pero trata de imítalo.
Ay, no, profe, es muy difícil. Habla como guau, 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 guau. Eso, no lo entenderíamos. Y efectivamente, eso, algo parecido es lo que nuestro oído capta, sino que como llevamos tantos años en el mismo idioma, entonces los japoneses entenderían, o sea, nos oirían como nosotros oímos a los japoneses, o sea que la lengua es una cosa rarísima, o sea, nosotros efectivamente lo captamos y para nosotros es racional todo lo que estamos hablando, justamente porque desde que nacimos nuestras primeras palabras fueron mamá, y luego diga papá. En cambio, si hubiéramos nacido en Japón, allá serían china, ña. Ñaña significa papá. Ñaño significa papá, me imagino. No sé, ñaña, así. Entonces son cosas ininteligibles que nosotros las convertimos en palabras y cada palabra o cada fonema o cada entonación va a tener efectivamente una significado. ¿Cómo le parece? Entonces, lo que nuestro oído percibe son unas vibraciones, como cuando vamos a Japón, entonces en Japón, así, ¿sí estamos? Son fonemas que se van volviendo inteligibles con, efectivamente, con el paso de los años y el paso del tiempo, cuando el niño aprende a hablar y entiende lo que le habla un mayor. Entonces lo que nosotros oímos son vibraciones y esas vibraciones están contenidas como una frecuencia. Esa frecuencia tiene entonces, como les digo yo, una intensidad asociada. ¿Sí estamos? La frecuencia tiene una intensidad asociada. ¿Qué significa eso? Que la descomposición de esas frecuencias tiene un nivel de presión sonora asociado, cada una de ellas. Y la superposición, pues es el ruido o el sonido. Diferencia entre ruido y sonido, pues no hay. Los dos causan daño auditivo cuando sobrepasa el nivel de presión sonora. ¿Estamos? Díganme que fue claro lo que hablé. Sí, profe, muy claro. Ok, perfecto, continuamos. Decimos entonces que nos habla entonces de varias cosas acá, de varias cosas. Y por acá nos habla entonces del tiempo de exposición. Pero tiempo de exposición se asocia a otra cosa que hablamos arriba, que era cuando el trabajador estaba en diferentes niveles de presión sonora. Por ejemplo, tenemos aquí el trabajador que está en el área de compresores, que está de 8 a 10 AM a 90 decibeles. Luego de ahí se va para las oficinas, de 10 a 12. En aires acondicionados, 86 decibeles. De ahí se va en la tarde a mantenimiento, de 2 a 4 a mantenimiento, y el mantenimiento está en 87 decibeles. Entonces tenemos tres aspectos o tres áreas diferentes que tenemos la necesidad y la obligación de analizar para ver si efectivamente el hombre está en el límite de exposición y hacemos referencia entonces al tiempo de exposición. ¿Estamos? Eso es un tema de seguridad e higiene industrial, donde hacemos referencia a la seguridad y salud en el trabajo. Aquí nos habla en el 91. Juan David, todo trabajador expuesto a intensidades de ruido por encima del nivel permisible y que esté sometido a los factores que determinan la pérdida de la audición, como el tiempo de exposición, la intensidad o presión sonoras, la frecuencia de ruido, la distancia de la fuente del ruido, la edad, la susceptibilidad individual, el carácter de los alrededores, la posición del oído con relación al sonido, deberán someterse a unos exámenes de carácter médico que la empresa los debe pagar cada 6 meses. Dice periódicamente, bueno, dice semestrales. Entonces, cuando sobrepase el nivel máximo permisible, que es 85 decibeles. 92. En todos los establecimientos de trabajo donde existan niveles de ruido en frecuencias superiores a 500 Hz,
e intensidad mayor a 85 decibeles y sea imposible eliminarlos o amortiguarlos, el patrono deberá suministrar equipo protector a los trabajadores que estén expuestos a estas condiciones durante su jornada de trabajo. Lo mismo que para niveles mayores de 85 decibeles, independientemente del tiempo de exposición y la frecuencia. Y nos vuelve a hablar de 85 decibeles, que por encima de 85 decibeles, independientemente de la frecuencia y la intensidad. ¿Sí estamos? ¿Sí? Nos vuelve a hablarnos de lo mismo. O sea, hace referencia a la sumatoria logarítmica, la frecuencia y la intensidad. Porque recordamos que es sumatoria logarítmica, no es lineal. 70 decibeles más 70 decibeles no es 140 decibeles, jamás. Bien, aquí nos habla de una cosa interesante. En las oficinas y lugares de trabajo, donde predomine la labor intelectual, los niveles sonoros no podrán ser mayores de 70 decibeles. Y esto nos habla efectivamente de esto, una tabla, muchachos. Esto hay una tabla que se llama NR, que significa Noise Reduction, NR. Y NC. NC hace referencia a Noise Criterion. Noise Criterion es el criterio de ruido para diseño. Y para cuando estemos nosotros trabajando el tema de ruido acá en oficinas, tenemos que trabajar con ese NC. Bien, parágrafo. Cuando las medidas precedentes resultaron insuficientes para eliminar la fatiga nerviosa u otros trastornos orgánicos de los trabajadores, se les considera a los trabajadores pausas de reposo sistemático o de rotación de labores. Y esas pausas hacen referencia a algo que se llama pausas o relevos periódicos. Pausas o relevos periódicos que nos habla el 8321 del año 83, que hace referencia a C1 sobre T1 más C2 sobre T2. Yo sé que les estoy hablando muchas cosas. Yo sé que les estoy hablando de muchas cosas, pero para eso estamos grabando, para que ustedes repitan esta clase. Necesito entonces que repitan esta clase, que se la aprendan para que en la siguiente clase ya arranquemos con el tema de ruido, porque estamos en una ingeniería de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bien. Bueno, muchachos, pues no sé, háblenme, o sea, no quiero seguir hablando, ya vamos a terminar. Yo quiero que me hagan preguntas como para no seguir avanzando, no sé qué me quieran preguntar. Profe, pues dentro de lo normal, más o menos a qué o qué tiene 85 decibeles en la naturaleza. Sí, entonces la 8321 nos dice eso. Sin embargo, para saber qué es alto y qué es bajo, ya te respondo puntualmente a tu pregunta. Para saber qué es alto y qué es bajo. ¿Ya bajaron toda la aplicación de sonómetro? ¿Listo? Por favor, vayan y prendan la licuadora y se ubican a 1 metro de la licuadora y en el sonómetro me dicen cuánto les da. Háganle, muchachos, tenemos 2 minutos. Prendan los micrófonos para yo oír todas las licuadoras de la casa, ¿listo? Ay, Adriana Arboleda. Ya, estamos. Solo hay 1:30, porque la otra se dañó. Bueno, háganle, a ver. Todos prendan la licuadora. Quiero oír las licuadoras y el sonómetro. Estamos aprendiendo, muchachos, por favor. Levántense y le hacemos, ¿listo? Todos. Estamos aprendiendo, ¿vale?
pizza. No importa. Ahí se... Al lado, enfrente de la alberca. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Jessica, ¿cuánto te dio? Luisa, ¿cuánto te dio? Bueno, Juan David es el único que está escuchado. Diana Natra, ¿cuánto te dio? Diana Campo, ¿cuánto te dio? Profe, a mí me dio 75,3 decibeles. Ajá. Laura Valencia, ¿cuánto? 63 decibeles, profe. ¿Cuánto? 63. Ajá. Diana Natra, Jessica, Luisa. Cuando vi que mida los decibeles de la cama. Profe, a mí me dio 83. Sí, efectivamente. ¿A qué distancia se hace la medición? Ah, cerquita. Sí, sí. Me olvidé. Ahorita tomemos la cerca. ¿Listo? Ya la tomamos a 1 metro. Ahorita vamos a tomar la cerca. Es la segunda operación que vamos a hacer porque recordamos que en la medida en que hay más distancia se pierde más nivel de presión sonora. Entonces, por favor, prendámosla ahorita lo más cerca que podamos. Adriana Arboleda, ¿cuánto te dio? Adriana Campo, ¿cuánto te dio? Profe, de cerca como 84 me dio, Profe, y yo de la lejos hice, como 76. la hice de cerca y me daba como 99, a veces llegaba a 100, 102, 100. Que ya te respondo. Adriana Campo, ¿cuánto te dio? Profe, a mí me dio 75,4. Y al acercarla, Cerca, profe. cerca 75,4. Alejandra. Entonces tenemos varios sonómetros. Entonces eso puede suceder por 2 cosas. Ajá. La primera, los cambios de un sonómetro a otro puede ser por lo siguiente, por la característica del sonómetro que bajamos y en segundo lugar, por 3 características. La característica del sonómetro, en segundo lugar, porque de pronto el celular uno no oye bien. Cuando uno no oye bien, tiene de pronto problemas pues el celular y de pronto se ha caído o algo así. Y la tercera cosa es el tipo de, ¿cómo se llama? De licuadora que tengamos. Entonces, de esas 3 cosas es que básicamente, por esas 3 cosas que básicamente cambia el nivel de presión sonora. Cambia la medición por esas 3 cosas. ¿Estamos? Bien, pero muchas gracias por haber hecho el ejercicio. ¿Ahí está en gris la pantalla o...? Eso sí, ahí ya están viendo. Bueno, ¿preguntas hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, entonces les voy a dejar una tarea. La tarea es que vamos a revisar esta clase esta noche para que empecemos a entender mejor el tema del ruido. ¿Listo, muchachos? ¿Parece? Listo, profe. ¿Todo bien? Listo, profe. Bueno, muchachos, chao, gracias, nos vemos. Listo, gracias, profe, hasta luego.
Chao, Profe, chicos. gracias. Descansen y vean la presentación. Chao, chao, chao. Gracias, hasta luego.